Capítulo 1. Preludio. Las palabras también podrían considerarse un tipo de magia. Un arte de persuasión y viveza que podría dar vida a un mundo desprovisto de la ansiada paz. Sin embargo, al mismo tiempo, dieron esperanza, una imaginación idealista de mitos y monstruos que conducen a una eventual buena conclusión. Incluso ahora todavía podía recordarlas, las palabras pronunciadas por Jan en su infancia. Cuentos de hadas de héroes y magia, sobre los protectores que alguna vez protegieron a Remnant en una época tumultuosa de violencia y muerte. Aquellos cuya fuerza podía partir las montañas y crear milagros, espoleados por los grilletes de juramentos y deberes. Figuras legendarias y los últimos guardianes de la humanidad en los tiempos anteriores al polvo. Como tal, durante la mayor parte de su vida, eso era lo que ella y todos los demás siempre habían pensado en él, una manifestación de un héroe de los cuentos de hadas. Aquel que permaneció a su lado, a pesar de sus numerosas faltas. No fue hasta que fue demasiado tarde que se dio cuenta de lo que él había significado para ella y cuanto había hecho por ella y Remnant, creando incluso Vermilion su reino más nuevo. Hablando honestamente, puede haber sido uno de sus mayores arrepentimientos, que la enterrarían con ella hasta su tumba. El hecho de que ella lo había dado por sentado. El hecho de que nunca podría devolverle sus favores. Y el hecho de que había sido demasiado indecisa. Sus manos se cerraron en puños, un brillo plateado ensombreció sus ojos cansados, mientras la capa sobre sus hombros ondeaba en un viento turbulento, los pétalos de rosa se convertían en una tormenta con cada paso que daba. El área a su alrededor estaba oscura, las nubes arriba se retorcían con zarcillos de electricidad antes de que la lluvia comenzara a caer. Árboles marchitos sin hojas y ennegrecidos como las secuelas de un incendio forestal allanaron el camino hacia una siniestra torre en la distancia rodeada de charcos de suciedad negra cuyo vértice se extendía hacia un vacío en el cielo. Las lecciones que él le enseñó, los recuerdos que ella atesoraba. Todo amenazaba con estallar fuera de ella en una rabia que nunca antes había sentido. Por eso, Salem iba a pagar. El destino los había unido, algo que él le había dicho una vez en una ocasión en la que se había sentido de lo más impotente. Dos personas que comparten objetivos similares y tienen ideologías similares. Ni dispuesto a renunciar a nadie ni deseando ver sufrir a otros. Aliados de la justicia. Sus labios se afinaron cuando sintió el golpeteo de la lluvia sobre su rostro. Él la había salvado, el recuerdo aún claro en su mente. Por otra parte, ahí fue donde todo había comenzado. El cuento de hadas de una niña y el héroe a su lado. El cazador de rojo. Capítulo 1. Comienzos. Años anteriores. Su nombre era Ruby Rose, la hija menor del ex cazador Tai Yang Xiaolong, un graduado de Beacon Academy, School of Huntsman 13 encargado de defender el mundo, Remnant, contra los Grimm. No sabía mucho sobre quién o qué hacían los Grimm en relación con el alcance relativo de su exposición limitada al mundo de Remnant, pero siempre había oído que eran los monstruos contra los que su madre y su padre habían luchado una vez. Todo tipo de pensamientos ocuparon su mente mientras pensaba en ellos. Eran altos. Tenían garras. Tenía que temer uno escondido debajo de su cama o en su armario. Se estremeció ante el concepto, ya que parecía demasiado probable para que su mente de 5 años lo creyera. Más aún cuando los límites exteriores de sus experiencias mundanas estaban definidos únicamente por los terribles alcances de la amenazante valla de plástico que su padre había colocado junto a las puertas que le impedían entrar. Sin embargo, esta vez fue diferente. Iba a ver el mundo fuera de su hogar en la isla de Patch. Buscando a tientas con la capucha de la capa roja de gran tamaño que tenía sobre su cabeza, finalmente aflojó las correas alrededor de su cuello de tal manera que una cara redondeada y de mejillas regordetas apareció, enrojecida por el esfuerzo. Mechones de cabello de color rojo, revueltos por sus acciones anteriores, cayeron sobre sus ojos, pero no podía importarle menos antes de que se los sacudiera y mirara emocionada a su alrededor. El sonido de las ruedas rodando resonó en sus oídos mientras ajustaba su posición en el pequeño carro en el que estaba sentada, las manos encontraron agarre en los bordes antes de levantarse para tener una mejor vista de su entorno. Todo era bosque, el espeso follaje impedía su vista, pero la experiencia en sí era lo suficientemente nueva como para que todavía sintiera que estaba en una aventura. Lo único que le faltaba en su opinión era la presencia de su madre y su padre, entonces todo hubiera sido perfecto.
Sin embargo, recientemente le preocupaba un poco porque su madre no había regresado todavía, pero su padre le había explicado antes que probablemente era un contratiempo menor y que regresaría en breve. Sin embargo, a pesar de su juventud, no había notado la ansiedad presente en los ojos de su padre, felizmente regresando a su corralito para distraerse con sus juguetes. Aún así, no importa cómo trató de dejar el asunto a un lado, al tercer día de la ausencia de su madre era todo en lo que podía pensar. Como tal, la repentina decisión de su hermana mayor de llevarla afuera en una aventura fue un método bienvenido para distraerla. Al darse cuenta de que había visto suficiente del bosque a un lado del carromato, inmediatamente cambió de posición para mirar al otro lado, un claro en el bosque que revelaba un campo de rosas rojas. Estaba cautivada y, por un momento, no se dio cuenta de que se había estado moviendo demasiado en su aturdimiento, pero el que tiraba del carro sí lo hizo. «Ruby, ¿puedes quedarte quieta?». La voz que la llamó era infantil, con un tono alto similar al suyo. Era su hermana mayor, Yang Xiaolong. A diferencia de ella, Yang tenía un cabello largo y dorado que generalmente dejaba sin cepillar y cayendo sobre su espalda. Yang no prefería usar su capa y se sentía más cómoda con una blusa sencilla y una chaqueta marrón. A diferencia de sus grandes ojos plateados, que desviaron la mirada con culpa, los ojos lila de Yang se entrecerraron un poco mientras la amonestaba ligeramente. «Lo siento», dijo, con la cabeza gacha mientras se relajaba en el vagón. Yang solo gruñó, con una expresión preocupada en su rostro. Ruby miró sutilmente a Yang cuando pensó que Yang no estaba mirando, y antes frunció los labios. Joven como era, no podía entender lo que estaba pasando en su casa últimamente. Yang siempre parecía estar a punto de llorar y su padre le hablaba cada vez menos a medida que pasaban los días. A ella no le gustó, ni un poco. Si tan solo su madre volviera a casa antes, definitivamente encontraría una manera de animarlos. Por triste que pareciera Yang, Ruby sintió que era mejor quedarse callada y, en cambio, simplemente disfrutar de su primera salida de su casa. Pequeños moretones recorrían los brazos de Yang, pero la mayoría de ellos habían sido causados por su propia negligencia e inexperiencia al tirar del carro por el bosque. Al final, lo que más le afectaba seguía siendo su agotamiento. Yang jadeaba, su respiración salía en nubes de vapor blanco debido a la temperatura de la temporada de otoño. Ruby ya se sentía mal porque estaba aumentando el agotamiento de Yang al continuar sentada en el vagón, pero Yang insistió en que no se bajó. Era el deber de una hermana mayor o algo así. Eventualmente, Ruby se aburrió de mirar el paisaje como lo haría un niño y comenzó a mirar distraídamente al espacio. Por supuesto, Yang notó esto y finalmente comenzó a contar los cuentos de hadas que había leído y escuchado de su madre y su padre para pasar el tiempo. La voz de Yang, el suave crujido de la tierra debajo y el balbuceo de un niño de 5 años eran los únicos sonidos que resonaban en el bosque silencioso de Patch. Aunque Yang era la hermana mayor, solo tenía 2 años más que Ruby. El alcance de su resistencia solo podía llevarla hasta cierto punto, por lo que fue una suerte que los dos finalmente descubrieran un edificio abandonado. Los tablones de madera y vigas, que formaban los cimientos del edificio, tenían un aspecto gastado y quebradizo, pero el edificio en sí parecía estar en buenas condiciones. Patrones de algún tipo estaban grabados en el suelo, algunos como runas antiguas, mientras que otros parecían círculos mágicos, que Ruby solo recordaba haber visto brevemente en un programa que ya me había estado viendo una vez. «Te tiene que estar aquí», murmuró Yang para sí misma, pero Ruby no podía entender el contexto y solo miraba con curiosidad. Haciendo girar el carro al lado de la casa, Yang sacó a Ruby y la tomó de la mano cuando los dos entraron. «Yang», gritó en voz baja. «¿Qué estamos haciendo aquí?». «Está bien, Ruby, solo confía en mí». Yang hizo a un lado la pregunta, y sus ojos se posaron en una mesa que se encontraba más allá de la entrada del edificio. Sobre la mesa había papeles desordenados y libros de aspecto extraño. Sin embargo, eso no era lo que le interesaba a Yang, ya que sus ojos se centraron en la comida que quedó atrás. No estaba podrido, y eso era todo lo que Yang necesitaba saber, que alguien había visitado este lugar recientemente. En su emoción, soltó la mano de Ruby antes de correr hacia la mesa en busca de pistas. Dejada atrás, Ruby se llevó una mano a la barbilla y decidió explorar, alejándose de Yang hacia una habitación que parecía vacía.
El polvo se adhería a los muebles dentro de los cuales estaban esparcidos al azar y no había señales de pasos evidentes en el piso. El polvo aún permanecía completamente asentado, lo que significa que ella misma fue la primera en entrar a la habitación. Mirando todo, no había nada que realmente llamara su atención, pero debido a su pequeña estatura, vio un collar de joyas rojas escondido dentro de un viejo tomo tirado en una esquina. Era un resplandor brillante en medio del gris, su curiosidad tomando lo mejor de ella. Se arrastró hacia él, una cabina derrumbada sostenida por una silla desgastada bloqueando su camino. Sin embargo, determinada como estaba, se tambaleó en el suelo para hacer uso de su tamaño y se deslizó a través de una estrecha abertura. Su brazo se extendió hacia adelante, sus diminutos dedos se estiraron hasta que pudieron agarrar el viejo tomo. Sonriendo en victoria, atrajo el libro y la joya hacia ella, la curiosidad llenando su mirada. La joya roja era lo suficientemente interesante, pero ella estaba más interesada en el libro ya que Jan le había dicho que todos los cuentos de hadas que le había leído se originaron en ellos. Ruby había escuchado hacía mucho tiempo las muchas historias que Jan había dicho y fue hasta el punto en que Jan incluso repitió algunas. Como tal, estaba algo emocionada ante la perspectiva de descubrir otra historia que representara a héroes. Porque ella misma quería hacerlo. No obstante, estaba destinada a estar decepcionada. Todo lo que vio cuando abrió el viejo tomo fue una extraña marca diseñada en forma circular y que representaba algo parecido a los círculos que había visto afuera. Con la cara arrugada por la decepción, estaba a punto de tirar el libro a un lado cuando los gritos de pánico de Jan resonaron. «Ruby». Jan gritó desesperadamente. «¿Dónde estás?». Como resultado, se puso rígida, antes de volver corriendo hacia donde estaba Jan, asumiendo que Jan estaba enojado con ella nuevamente por hacer algo mal. En su prisa, terminó trayendo el viejo tomo con ella en sus manos. «Jan, estoy aquí», dijo en un tono aprensivo, rehuyendo un regaño. Sin embargo, la ira que esperaba ver en el rostro de Jan, cuando apareció era diferente de la realidad. En lugar de regañarla por alejarse de su lado, Jan la abrazó con fuerza y le hizo un gesto con un dedo para que se callara. Profundos sonidos guturales provenían del exterior, y el raspar de las garras contra las paredes de madera del edificio era nítido. Sostenida en los brazos de Jan, podía sentir la forma en que Jan temblaba. «Hegrim», susurró Jan, tirando de ella para esconderse detrás de un mueble. Un sofá en ruinas basado en su diseño. Al escuchar la palabra Grimm, Ruby frunció el ceño, sin saber el verdadero significado, pero comprendiendo que eran los monstruos que temía que se escondían debajo de su cama. Ella se estremeció, sus brazos se aferraron a Jan, pero no encontró ningún calor en ellos, más bien, cuando miró la cara de Jan, fue para ver que había palidecido considerablemente. «Ruby, ponte detrás de mí y cierra los ojos», tartamudeó Jan. «¿Por qué?». Ella respondió, intentando mirar detrás de ella. «No gires la cabeza». La desesperación en la voz de Jan fue suficiente para detener sus acciones de inmediato. Actualmente, Jan todavía estaba presionando a Ruby contra su pecho, lo que hacía que Ruby no pudiera ver lo que Jan estaba viendo, pero el gruñido y el cálido aliento que inundó a Ruby fueron suficientes indicios de que no le gustaría lo que vería. El agarre de Jan se relajó lentamente alrededor de Ruby antes de que Jan forzara rápidamente a Ruby detrás de ella. «¿Están tus ojos cerrados?». Jan preguntó, el miedo en su tono era evidente a medida que los gruñidos se intensificaban. «Ese sí», mintió Ruby, con los ojos fijos en la espalda temblorosa de Jan. «Bien», dijo Jan solemnemente, con los hombros caídos por la impotencia. «Solo quiero que sepas, Ruby, lo siento». Ruby se puso rígida, incapaz de entender por qué Jan se disculpaba. Incluso ahora, la espalda de Jan impedía que Ruby viera lo que había al frente. «¿Qué quieres decir?». Las palabras murieron en la garganta de Ruby junto con un grito lastimero mientras observaba una mano con garras golpear a Jan en el costado. En un momento, Jan estaba allí y, al siguiente, ella se había ido. «Jan». Ruby gritó, las lágrimas caían por sus ojos mientras un pálido rostro enmascarado la miraba fijamente.
Los Grimm, monstruos sin alma de cuerpo negro y criaturas de destrucción. Ellos que se aprovecharon de los humanos de Remnant, atraídos por emociones negativas. La tristeza, la desesperación y el miedo que Ruby estaba sintiendo en ese momento fue más que suficiente para llamar la atención del Grimm ante ella. Una bestia negra con una piel musculosa y de pie sobre sus patas traseras. Un Beowulf, una variante más común del Grimm que se parecía a criaturas parecidas a hombres lobo. Nunca había entendido realmente cuán aterradores eran los Grimm solo por las historias, pero al ver el que tenía ante ella ahora, podía entender por qué se decía que eran tan aterradores. Se encogió hacia atrás, cayendo al suelo antes de alejarse con las manos. Su mente daba vueltas, las lágrimas en sus ojos hacían que sus mejillas se hincharan mientras intentaba desesperadamente localizar a Jan, pero no pudo encontrar nada a través de la nube de polvo evocada después del ataque de Hyrm. Jan. Gritó, viendo cómo el Grimm se acercaba lentamente a ella. Silencio. Jan no respondió, asustando aún más a Ruby. Ayudar. Alguien ayuda. Papi. Mami. Ella comenzó a temblar, sus manos tiraron de sus rodillas hacia su pecho y dejó caer el viejo tomo al suelo. Sin que ella lo supiera, en su lucha por alejarse del Grimm, se había pinchado la mano con una astilla, dejando un rastro de sangre en sus palmas que empapó las páginas del viejo tomo que originalmente todavía tenía en su poder. Fue obra del destino. Las manos ciegas que hieren las realidades del mundo. Lo que no debería haber existido, pero existió de todos modos dentro de un eje paralelo e independiente de un continuo. Magia. Una luz etérea bañaba la habitación con su resplandor, sellos arcaicos destellando mientras los símbolos flotaban en el aire. Una magia antigua, un medio fuera de la norma común. Cierra y rellena. Tu copa que contiene tu sangre y tus sueños. Conectando a dos personas que eran las más adecuadas para trabajar juntas. Una conexión hecha con el trono de los héroes. Un cuento de hadas que cobra vida, un poder que distorsiona la realidad misma. Y en su momento de desesperación, todo lo que vio fue un destello rojo, seguido por el aullido de dolor del Beowulf antes de que su cuerpo se desvaneciera en motas de luz negra. Los orbes de color bronce miraron a la plata, el silencio entre los dos ensordecedor antes de que el hombre actuara, inclinando la cabeza. Por tu llamada, Servant Archer ha respondido a tu llamada. Miró tontamente al hombre que tenía delante, estremeciéndose solo cuando vio la cresta roja que apareció en el dorso de su palma, pero incapaz de prestarle demasiada atención cuando el hombre se arrodilló con cautela ante ella. De ahora en adelante, mi arco es tu arco y tu destino es mi destino, dijo, frunciendo el ceño. Ahora puedes decirme. El hombre hizo una pausa, como si debatiera si hacer o no la pregunta, pero al final lo hizo de todos modos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, solo para recibir la más ilógica de las respuestas. Jan. Fue todo lo que Ruby dijo antes de salir corriendo, confundiendo al hombre que estaba aturdido antes de suspirar. ¿Por qué siempre fue él? Gracias por leer. Esto fue una especie de renovación para Huntsman of Red, ya que su historia actual se escribió durante la primera y segunda temporada de Ruby, lo que hace que algunos puntos de la trama y los rasgos de los personajes en la historia sean bastante diferentes del canon real. Como tal, he decidido hacer esta nueva historia, comenzando desde el principio mientras veo las nuevas temporadas que han ido saliendo. El primer Huntsman of Red tiene la posibilidad de continuar como una historia de O, dependiendo de a cuántas personas les guste. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Ruby o Fate. Capítulo 2. Comienzos. Al ver a su maestro escabullirse entre los escombros de una parte derrumbada del edificio de madera, Archer solo suspiró. Archer no era el verdadero nombre de Archer, sino una designación de cierta clase a la que fue convocado en base a un ritual mágico creado para materializar lo que se llamó el Santo Grial. Seven Masters convocaría 7 Servants del Trono de los Héroes, una ubicación que existe fuera del mundo y su eje de tiempo, conservando en su interior las leyendas de héroes de tiempos inmemoriales. Leyendas perdidas hace mucho tiempo en el mundo de Remnant y de las que solo se habla en el mito y el folclore. En lo que respecta al ritual del Santo Grial en sí, los 7 maestros y los 7 sirvientes lucharían en una especie de batalla real en la que el último en pie obtendría el cáliz dorado con la habilidad y el poder mágico puro para conceder cualquier deseo.
Los maestros suministrarían su energía mágica o prana, y los sirvientes, haciendo uso de eso, desatarían sus habilidades y habilidades únicas para obtener una ventaja sobre los demás. En cuyo caso, de las 7 clases de sirvientes involucradas, la clase Archer, su clase, era mejor conocida por su habilidad con proyectiles y acción independiente. Una habilidad que permite a los sirvientes de la clase Archer ser casi totalmente independientes de sus maestros. De hecho, era la clase conocida por ser capaz de sobrevivir más tiempo incluso sin un suministro de energía mágica de sus maestros. Por lo tanto, afortunadamente, no era un tipo de arquero muy difícil. Su verdadero nombre era Shiro Emiya, un héroe bastante reciente en ingresar a la multitud del trono de los héroes, pero incluso entonces, debido a la oscuridad de sus actos heroicos, simplemente se le conocía como el héroe sin nombre. Con el cabello de color rojo y la piel de un bronceado, tenía una estatura fuerte de 6 pies y vestía un manto carmesí que cubría una armadura negra ceñida a la piel con pantalones a juego. Pensando en la falta de información en su cabeza sobre la situación, ya entendió que su convocatoria actual era muy diferente de lo que esperaba. Era un espíritu heroico, un héroe que había acumulado grandes hazañas en vida y se convirtió en objeto de adoración después de la muerte. Convocado, esperaba estar involucrado en lo que parecía ser otra guerra del Santo Grial, pero claramente nada parecía correcto en la situación. Desde el momento en que fue convocado, el Santo Grial debería haberle proporcionado al menos suficiente información sobre la era actual para permitirle comprenderla mejor. Este procedimiento básico se usó para igualar el campo de juego y reducir las diferencias de conocimiento entre los sirvientes antiguos de una era pasada y los sirvientes más nuevos de una era más reciente. En cualquier caso, el hecho de que no entendiera nada del mundo actual lo dejó sin respuestas, más aún cuando el primer habitante que vio al llegar fue un monstruo sin alma. Su mirada se desplazó, su atención atraída hacia el cuerpo desvanecido de la criatura que había matado por su llamada. Se estaba disolviendo rápidamente, la sangre, los músculos y los huesos que componían su cuerpo en forma de sombra se descomponían en pedazos como ascuas que chisporroteaban antes de ser extinguidos en un humo pálido e inodoro. Sus ojos de color bronce observaron en silencio hasta que todo no fue más que una vaga huella en el suelo que al menos probaba su existencia. Rascándose la nuca, ya estaba frunciendo el ceño cuando sus agudos sentidos se dieron cuenta de que no estaba solo con el niño que se había ido hacia los escombros momentos antes. Los sonidos de gruñidos y chasquidos se originaban desde el exterior del edificio, el raspar de las garras contra la madera resonaba en el silencio. Sin pronunciar palabra, se asomó a través de una ventana abierta del edificio para ver a 2 criaturas más de las mismas con las que acababa de lidiar usando las espadas que aún tenía en las manos merodeando afuera. A juzgar por el hecho de que un corte fue suficiente para matar según su propia experiencia, entonces tal vez podría haber sido excesivo usar Kanso y Bakuya, las espadas que sostenía en sus palmas. En primer lugar, las 2 espadas eran conocidas como Noble Phantasms, poderosos armamentos que utilizaban el ingenio y la creatividad de los humanos en su núcleo, encarnaciones de los últimos misterios de un héroe. Sin embargo, el significado de Noble Fantasmas era algo diferente con respecto a él, ya que ninguno reflejaba su último misterio como el héroe sin nombre. Un suspiro salió de su boca mientras contemplaba. Sin embargo, al final, la cautela ganó cuando se trataba de lo desconocido. A pesar de que usar Kanso y Bakuya puede ser más exigente mágicamente que un arma común, había algo en las criaturas que tenía delante que lo cansaba instintivamente. Además, su maestro actual no carecía exactamente de reservas en función de la gran cantidad que determinó que ella podría no saber que poseía. Por otra parte, su maestro actual no era más que un niño pequeño. No le sorprendería que la leche y las galletas fueran su bocadillo favorito. Sacudió la cabeza cuando sus pensamientos llegaron a temas tan irrelevantes. El tiempo de pensar había terminado. En cambio, encontraría sus propias respuestas después de lidiar con los 2 que tenía delante. Sus brazos se colocaron en un movimiento de lanzamiento, uno cruzado sobre el otro, Kanso una espada negra y Bakuya, una blanca agarrada sin apretar.
En el momento siguiente, lanzó las dos espadas hacia adelante en un arco que navegó por el aire. Los silbidos resonaron entre la caída de las hojas en los bosques circundantes, y para entonces ya era demasiado tarde. Como sierras circulares giratorias, las dos espadas apuñalaron a las dos criaturas frente a él individualmente. Tomado por sorpresa, la muerte era inminente. En este punto, ya había desviado su atención y vuelto hacia el edificio en el que fue convocado. Con respecto a las criaturas que acababa de enfrentar, el instinto le decía que probablemente no eran las más fuertes de la monstruosidad que eran, pero esta era una razón más para encontrar respuestas. Al entrar de nuevo al edificio después de salir a su techo para tener una oportunidad clara con Kanzo y Bakuya antes, no se movió en la dirección de su maestro. En cambio, se movió hacia el viejo tomo que ilustraba el mismo círculo mágico relacionado con el ritual que lo había convocado. Recogiéndolo, se apresuró a hojear las páginas descoloridas, pero no pudo encontrar nada relevante aparte de la insignia de una mariposa flotante dejada en tinta azul en la parte posterior del tomo. Su mente se puso a trabajar con esa pista, pero decidió que era mejor para él no pensar en eso, más aún cuando estaba empezando a desarrollar una vaga idea de lo que había sucedido y quién podría haber estado detrás de las cosas sin darse cuenta. Sintió que le venía un dolor de cabeza. Aún así, lo suprimió y decidió que ahora era el momento de conocer a este nuevo maestro suyo. La encontró entre los escombros, sentada inexpresivamente sobre ella, pero mientras miraba a otra niña que quedó inconsciente. Un rastro de sangre bajaba de sus sienes y un gran hematoma se formaba en su lado derecho enfocado principalmente en su brazo. Recordando cómo su maestro se había ido antes, mientras gritaba un nombre al azar, la chica herida al lado de su maestro probablemente era el Yan, que su maestro había llamado. Desde el momento en que se acercó, notó la forma en que el rostro de su maestra se volvió hacia él, sus mejillas hinchadas y su tez algo pálida. Estaba temblando, el brillo de sus ojos indicaba más que suficiente que estaba a punto de romper en llanto otra vez. Te tienes que ayudarla. La voz de su maestro entró en sus oídos, temblorosa y angustiada, algo aguda también. Por otra parte, su maestro no tenía que pedirle que hiciera algo que ya tenía la intención de hacer. Se arrodilló sobre una rodilla, inspeccionando a Yan de cerca para asegurarse de que no estuviera herida de muerte. Teniendo en cuenta la constitución y la fuerza relativa de las criaturas anteriores, le pareció casi ilógico que Yan no tuviera una lesión demasiado grave. Aparte de algunos moretones que sabía que tardarían un tiempo en sanar y una conmoción cerebral menor que había dejado inconsciente a Yan, estaría bien si descansara. Ella estará bien, amo, dijo, volviendo a ponerse de pie. Al escuchar sus palabras, su maestra se animó antes de mordisquear su pulgar con incertidumbre. ¿En serio? Ella preguntó. Sí. Solo necesita descansar. Al escuchar su admisión, literalmente pudo ver la oleada de alivio que inundó el rostro de su maestro antes de que se arrugara. ¿Quién es el maestro?, preguntó confundida, inestablemente poniéndose de pie mientras desviaba tímidamente la mirada. Parecería que ahora que Yan se curó, su maestra finalmente entendió que ella estaba hablando con un extraño y se cansó un poco, sus dedos jugueteaban. «Lo eres», respondió, cruzando los brazos y mirando a su maestro atentamente. «Yo no». Ella negó, sacudiendo la cabeza. «Soy Ruby. La pequeña Rose de mamá». La voz de Ruby sonaba confiada, orgullosa de hecho. Sin embargo, era una pena que apenas reflejara las acciones de su cuerpo. Su cabeza miraba tímidamente al suelo, sus brazos a los lados cuando notó que una de sus manos sostenía ansiosamente la camisa que Yan usaba como apoyo. Estaba nerviosa, y él sería un tonto si no se hubiera dado cuenta, y de hecho, cualquier niño actuaría de esa manera en esta situación. Teniendo cuidado de no asustar a su pequeño maestro, extendió una mano y palmeó la cabeza de Ruby, la calidez de su toque transmitiendo que no tenía intención de hacerle daño. La sonrisa amistosa en su rostro, aún más. Ella se puso rígida ante su toque, pero poco a poco lo miró, sintiéndose más cómoda después de ver que él no pretendía hacer daño. «Eres muy valiente», complementó, tomando su mano hacia atrás y devolviéndolas a una posición cruzada. La mayoría de los niños se asustarían después de ver un monstruo así. Ruby asintió lentamente antes de intervenir en voz baja. «Papá los llama Green», dijo. «Green».
Pensó que el nombre parecía un poco extraño, sin embargo, parecía extrañamente apropiado con respecto a esas criaturas. Sí, bueno, te fue bien ante los Grimm entonces, cambió de complemento, desprendiendo un ambiente agradable que permitió que Ruby se relajara. Desafortunadamente, olvidó que estaba tratando con un niño. En el momento en que Ruby se dio cuenta de que estaba fuera de peligro y que Jan iba a estar bien, su atención comenzó a vagar a medida que se aburría. Al recordar que estaba fuera de su corralito, su curiosidad se fue acumulando a pesar del miedo que había sentido antes. En su mente, mientras todo estuviera bien, entonces no debería tener que preocuparse por eso. Tambaleándose sobre sus pies, agitando los brazos en un intento de equilibrarse mejor ya que todavía estaba afectada por su susto anterior, estaba a punto de explorar cuando de repente el mundo se hizo más grande. Sus ojos se agrandaron, sus extremidades colgando hacia el suelo cuando sintió que el fuerte brazo asegurado alrededor de su estómago se movía un poco para acomodarla. Arriba, pequeña, dijo Shiro con exasperación. Este no es un lugar para que juegue un niño. Ruby no dijo nada, su expresión en un puchero mientras sus ojos plateados lo miraban directamente. No. Fue su única respuesta antes de levantar en silencio a Jan con el otro brazo y salir del edificio abandonado con ambos niños a cuestas. Una vez afuera, se dio cuenta de que probablemente no iba a ser muy eficiente si tenía que llevar a Ruby y Jan de la misma manera que lo estaba haciendo. No es que fueran pesados. De hecho, apenas podía sentir su peso, pero lo que importaba era que la posición no era demasiado fácil para las heridas de Jan. Con el ceño fruncido, se dio cuenta rápidamente de la carreta que Jan había estacionado al lado del edificio cerca de un crecimiento de arbustos frutales. Parecía algo así como una frambuesa, pero no estaba muy seguro de si la comida que conocía tenía el mismo nombre en el lugar a que fue convocado. No obstante, primero depositó a Ruby dentro del vagón antes de colocar tiernamente a Jan dentro de su lado ileso. Cuidado, no la muevas demasiado, le dio a Ruby una pequeña advertencia sabiendo que si no lo hacía, ella podría ponerse demasiado inquieta y moverse dentro del vagón. Está bien, fue la respuesta de Ruby. Asintió antes de notar que había algo en las manos de Ruby. Era el mismo tomo que había dejado después de inspeccionarlo en busca de información relevante. Del mismo modo, era el mismo tomo que Ruby había usado para convocarlo. De alguna manera, cuando él no estaba mirando, ella debió haberlo recogido. Sin embargo, no tenía ningún sentido a menos que de alguna manera pudiera moverse lo suficientemente rápido en el corto periodo de tiempo en que él la había colocado para sacar el carro que se había quedado atascado en los arbustos. Con la forma en que estaba usando actualmente el viejo tomo, parecía más como si estuviera leyendo un libro ilustrado que entendiendo qué era exactamente lo que estaba sosteniendo. Por otra parte, ya sabía que cualquier energía mágica remanente en el tomo ya se había agotado. No importa lo que ella hizo. No serían más que pergaminos encuadernados en un tomo de tapa dura. Al menos con ella distraída con diseños de círculos mágicos, podría tomarse un tiempo para pensar. Desafortunadamente, su creencia fue demasiado ingenua cuando se enfrentó a un niño curioso que rápidamente se desinteresó de los dibujos. En cambio, encontró prudente quedarse mirándolo fijamente. Con los labios contraídos, le dio la espalda mientras mantenía un agarre firme en el mango del carro. ¿De qué manera viniste?, preguntó. Ahí. Ruby señaló. Al determinar la ruta que Ruby estaba transmitiendo con una expresión incierta, comprendió que no podría confiar en ella. Suspiró y luego decidió una dirección general basada en el camino señalado, decidiendo buscar cualquier señal de huellas de ruedas que pudiera seguir. Sus esfuerzos dieron sus frutos con su aguda vista y pronto se dispuso a seguir un rastro. Era notablemente silencioso mientras caminaba, el único sonido provenía del chirrido de las ruedas sobre la tierra y las plantas. Un paso, luego dos, simplemente siguió caminando. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una pequeña voz hablara. ¿Quién tú?, Ruby preguntó. Hizo una pausa antes de considerar, la carreta se detuvo. Supongo que la situación es diferente de lo que esperaba, así que llamarme por mi clase probablemente sea irrelevante en este momento, murmuró. Sus divagaciones solo hicieron que Ruby inclinara la cabeza.
Solo llámame Chirou, un espíritu heroico, terminó decidiendo. Ruby se quedó en silencio por un momento antes de fruncir el ceño con desconcierto. Héroe. Espíritu heroico, lo intentó de nuevo. Héroe. ... Se dio la vuelta para mirarla, pero al ver la expresión desconcertada en el rostro de Ruby, decidió que simplemente cedería y tal vez le explicaría mejor las cosas cuando fuera mayor. Por ahora, solo había una cosa que podía hacer, y eso era seguirle la corriente. Sí, asintió con la cabeza mientras se rendía. Puedo ser considerado un héroe. Ah. Ruby jadeó en estado de shock, el asombro presente en sus ojos. Entonces, luchas contra los malos y el mal. Tarareó, decidiendo ignorar el resto del galimatías, del que hablaba Ruby con una sonrisa irónica. Finalmente, Ruby cedió y volvió a simplemente tirar del carro en silencio, pero se sintió algo culpable por la expresión de aburrimiento que crecía en el rostro de Ruby y decidió que al menos tenía que hablar de algo. Recordando su adoración por los héroes, comenzó a hablar con la tranquilidad del bosque como fondo. ¿Has oído hablar de la leyenda del rey Arturo? ¿O qué tal el escudo de Ulster? Empezó a enumerar diferentes historias en la parte superior de su mente de las numerosas historias que conocía. Viendo la forma en que Ruby quedó instantáneamente cautivada mientras él hablaba en un tono suave, similar al de Jan cuando le leía a Ruby. Además, no le importaba exactamente hablar de tales historias, ya que veía las acciones de los héroes de las que hablaba como automotivación. Mientras tiraba de la carreta, terminó contando una historia tras otra, y no fue hasta una hora después que decidió que era hora de detenerse. Sus ojos miraban fijamente a un individuo que había visto acercarse en la distancia. Por la expresión ansiosa en el rostro relativamente joven del hombre, no fue difícil concluir por qué el hombre estaría tan apurado. El carro se detuvo, Ruby lo miró mientras terminaba de contar la historia del nivel ingeniero. ¿Más? Ruby preguntó expectante, con un brillo en sus ojos. Tal vez en otro momento, dijo. Por ahora, es mejor si me voy. Podría ser atacado por accidente si me quedo más tiempo. Era difícil predecir las acciones de un individuo angustiado. ¿Eh? Ruby no entendió de inmediato, pero se sorprendió cuando notó que él se desmaterializaba en partículas de polvo amarillo brillante. Antes de que pudiera expresar su sorpresa, alguien más apareció frente a ella e inmediatamente la abrazó con fuerza. ¿Tío Crow? Ella tartamudeó. El hombre que la sostenía actualmente tenía el cabello negro despeinado y la ropa toda arrugada como si acabara de beber. Los pantalones desteñidos que llevaba se sentían ásperos y los botones de su camisa de vestir gris se le clavaban en la piel. Además, había un fuerte olor a alcohol. Rápidamente se tapó la nariz con una mano antes de retorcerse. Mamá dijo que bebías mal. Hueles mal, se quejó. Sin embargo, incluso cuando trató de protestar, Crow estaba demasiado ocupado revisándola antes de suspirar de alivio. ¿Estás bien?, suspiró, antes de que su respiración se quedara atrapada en su garganta cuando notó a Jan en el vagón. ¿Qué pasó? Ruby frunció el ceño antes de bajar la cabeza. Grim, dijo ella. Casi podía ver la forma en que cada fibra del cuerpo de Crow parecía tensarse después de haber hablado. No es necesario explicar las palabras para entender. Si Jan fue atacado por Grim, ¿cómo era posible que Ruby no resultara herida? La expresión de Crow se volvió sombría. ¿Hace cuánto tiempo sucedió esto?, preguntó Crow. Ruby levantó un dedo en respuesta. 1 hora, dijo ella. Crow se quedó en silencio en contemplación, ojos rojos apagados brillando con una profunda inteligencia. Necesito que me cuentes todo lo que pasó, habló Crow. Ruby luego asintió con la cabeza y comenzó a contar los eventos del día. Desde el momento en que Jan la sacó de la casa y la llevó en la carreta, hasta los eventos del edificio abandonado. El tema de particular atención fue cuando Ruby mencionó a su salvador. La expresión de Crow se volvió pensativa. ¿Alguien te salvó?, Crow aclaró. Ruby asintió con la cabeza. Era un héroe de los libros de cuentos, dijo emocionada. Entonces él era un cazador. Tendré que darle mi gratitud. Crow se llevó una mano a la barbilla, tratando de recordar a cualquier cazador apostado cerca de Patch, pero se dio cuenta de que no había ninguno. Una mala oportunidad entonces. No importaba.
Lo que hizo fue que, cualquiera que fuera el cazador, solo salvaron a Tai Xiao de otra tragedia, y eso fue más que suficiente para Crow, que no podía aceptar las noticias recientes que Ozpin le había transmitido. No era un cazador. Era un héroe, argumentó Ruby. Él me lo dijo. Oh, ¿en serio? Supongo que no salió de un libro también. Los ojos de Ruby se abrieron con sorpresa mientras Crow colocaba una mano sobre su rostro. Es por eso que no puedes creer todo lo que escuchas, sermoneó Crow. Pero él salió de un libro. Aquí. Ruby empujó el viejo tomo que había obtenido del edificio abandonado para que Crow lo viera. Aparte del hecho de que tenía círculos mágicos, no había nada más que destacar. Sí, tienes razón. Definitivamente te creo, dijo Crow mientras revolvía el cabello de Ruby con una mano. A partir de entonces, su atención se centró en Jan, sabiendo que no era el momento de quedarse donde estaban. Crow suspiró antes de volver a colocar a Ruby en el vagón, ignorando la expresión petulante en su rostro cuando entendió que en realidad no le creía por el tono de su voz. Los héroes de los que se habla en los mitos y el folclore de Renan no eran reales de todos modos, al menos hasta cierto punto por lo que Ozpin le había insinuado. Pero había algunas cosas que eran demasiado difíciles de creer. Era más probable que los humanos antiguos los inventaran como una forma de hacer frente. Después de todo, las armas que podían volar montañas o incendiar el mundo sin luz eran imposibles. Y, sin embargo, por la traicionada mirada de expectativa con la que Ruby lo miraba, era evidente para Crow que Ruby realmente creía en esas cosas. No pudo evitar suspirar una vez más aún cuando consideró lo cerca que había estado Jan de que tanto ella como Ruby fueran asesinados. Pase lo que pase, tendría que agradecer al cazador que había salvado a sus sobrinas, pero sin embargo, una cosa estaba clara para Crow en este momento, mientras observaba de mala gana a Ruby haciéndole muecas. Tai Jan probablemente lo iba a tener difícil durante los próximos 2 años. Gracias por leer. com/Parcasius. Capítulo 3. Primer sello. Prólogo. La forma en que Crow vio toda la situación en Patch en este momento fue horrible. Tai estaba tomando la noticia del caso de Summer con dureza y Jan estaba en una edad en la que podía entender más o menos el contexto, lo que empeoraba todo. Era sombrío, todo parecía tan sombrío hasta el punto de que Crow lo encontró casi insoportable. No podía creerlo, y tal vez no quería. Summer era la madre de Ruby y la madre sustituta de Jan. Además de eso, ella era una cazadora sobresaliente, incluso mejor que él, y él y Tai estaban en una clase propia, STRQ de Beacon Academy. El antiguo equipo de los Golden Dice. No era difícil sacar a relucir viejos recuerdos, pero fue por ellos que le hizo imposible reconocer que algo podría haber salido mal en la misión de Summer. El sonido de la carreta que tiraba resonaba en sus oídos, junto con un gorgoteo mientras Ruby se entretenía haciendo burbujas con su saliva, la mocosa. No podía soportar el silencio y tenía que distraerse, y el paisaje había hecho poco para aliviar su aburrimiento. Sencillos árboles y arbustos conducen al camino de regreso a casa, algo que ella debió haber visto en numerosas ocasiones ya acompañada de su madre o su padre. Estaba demasiado feliz, su personalidad le dificultaba permanecer triste por mucho tiempo y, sin embargo, Crow sabía que las cosas cambiarían cuando eventualmente se diera cuenta de que su madre no regresaría. Sus manos se cerraron en puños, el mundo realmente era un lugar de mierda. No ayudó que por alguna razón se sintiera como si un viento quieto lo estuviera siguiendo todo el camino de regreso a la casa de Tai como una nube sobre su cabeza. Por otra parte, probablemente solo fue su imaginación inducida por demasiado estrés. Se rascó la cabeza, expresión sombría pero determinada. El alcohol podía esperar, lo que necesitaba hacer ahora era ir y encontrar sus propias respuestas. Apenas habían pasado 2 horas antes de que la pequeña casa con la que estaba familiarizado apareciera a la vista. No era grande ni pequeño, sino que era hogareño y tenía el espacio suficiente para mantener su ocupación. Las paredes estaban hechas de troncos apilados y sostenidas por gruesas vigas que recorrían toda la infraestructura. Un camino de tierra conducía a la puerta de entrada donde las ventanas de 4 paneles estaban colocadas en lados adyacentes, con macizos de flores debajo de ellas con pétalos marchitos.
Para Ruby, la vista era su hogar, el mocoso se callaba y miraba. Era un cambio agradable en su opinión. Ella había comenzado a hablar una y otra vez sobre cosas con las que él apenas podía identificarse después de que su boca se cansara de hacer burbujas. Fue hasta el punto de que él estaba considerando simplemente darle una revista de armas para al menos detener el interés en ella con respecto a los objetos con un uso práctico en el mundo. El verano la había mimado con demasiada charla sobre rosas y flores. Mientras consideraba la idea, hizo rodar el carro por el almacén de la casa antes de atarlo de forma segura a un gancho de metal para que Jan no pudiera sacarlo de nuevo. A partir de entonces, tomó con cautela a Jan y Ruby en sus brazos y los acompañó hacia la casa. Al abrir la puerta, no se sorprendió de que el lugar estuviera vacío. El olor almizclado pero acogedor de la madera impregnaba la casa. El desorden de juguetes y crayones en el suelo lo hacía aún más deprimente que ni el padre ni la madre estuvieran allí para limpiarlo todo. Crow no estaba de buen humor mientras navegaba por todo antes de entrar a la habitación de Jan, donde la depositó en la cama. A partir de entonces, colocó a Ruby en el suelo antes de arropar a Jan, alborotando suavemente su cabeza con una mezcla de preocupación y alivio. Ruby observó en silencio, un pulgar abriéndose camino hacia su boca antes de que Crow recordara que no estaba solo y apartó la mano de Jan. Tosió secamente antes de levantar a Ruby y llevarla a su habitación, donde la metió en la cama de manera similar a Jan. «Ve a dormir bien», dijo, asegurándose de que Ruby lo escuchara. «No tengo sueño», fue lo que obtuvo como respuesta. Eso, y ojos parpadeantes. La frente de Crow se contrajo, una sonrisa que no llegaba a sus ojos apareció en su rostro. La hora actual ya había pasado el mediodía. En las aproximadamente 2 horas que Crow había pasado tirando de Jan y Ruby en la carreta, el cielo afuera ya se había oscurecido. Basado en la constitución de un niño, este era precisamente el momento de dormir. Para ser más exactos, Crow quería que durmiera. «Solo inténtalo, ¿de acuerdo?», preguntó. Ruby asintió con la cabeza, pero Crow ya sentía que le venía un dolor de cabeza. Como uno de los principales cazadores de Remnant, era experto en determinar la resistencia de uno en función de su expresión, y la de Ruby generaba todo tipo de señales. Desafortunadamente, Crow no quería lidiar con eso. Como tal, en lugar de simplemente cerrar la puerta de la habitación de Ruby, sacó el corralito alto y lo cerró sobre el marco de la puerta, viendo cómo el rostro de Ruby se ponía en blanco. «Buenas noches, Ruby». Cuando la puerta se cerró, la expresión de Crow se volvió sombría. Dirigiéndose hacia la sala de estar, rápidamente tomó algunos bloques de madera y los colocó junto al hogar antes de encender un fuego y colocarlos dentro de la chimenea. La luz naranja opaca de la llama iluminó la habitación, creando sombras parpadeantes que bailaban como si estuvieran vivas. Las brasas comenzaron a subir y bajar junto con un constante crujido. En medio de eso, se alejó de la chimenea y se sentó en un sillón reclinable, esperando. Pasaron 2 horas más antes de que el audible chasquido de la cerradura de la puerta principal resonara. Los labios de Crow se movieron en una delgada línea mientras su resolución y determinación pasaban al frente. Giró el sillón reclinable, enfrentándose al mismo hombre que acababa de entrar a la sala de estar. Era un hombre alto y de aspecto confiado. Su cabello rubio desordenado y la barba incipiente sobre su barbilla no hacían nada para quitarle su imagen. Era solo que en este momento, parecía como si algo hubiera muerto dentro de esos ojos azul lila. «Tai», llamó Crow en voz baja. «Crow», dijo Tai a modo de saludo, tomando la cartera que tenía sobre su hombro y colocándola en el suelo con demasiada fuerza. Todo tipo de objetos misceláneos salieron rodando de él. El más importante fue un pergamino que Crow notó con ojos entusiastas que representaba la última misión en la que Summer había estado. Un silencio descendió dentro del espacio habitable cuando Tai rápidamente comenzó a recordar todo lo que había caído. La hombrera que llevaba sobre el brazo derecho resultó gravemente dañada y otras partes del cuerpo sufrieron arañazos o magulladuras. Incluso su ropa no fue una excepción. El cinturón marrón que usaba para asegurar sus pantalones cargo estaba a hilos de romperse, y el pañuelo que usaba en su brazo izquierdo se había perdido hacía mucho tiempo junto con las partes de la camisa rasgada que tenía puesta. «Saliste de nuevo», dijo Crow, con una severidad en su tono. Tai hizo una pausa, tragando. «Puedo sentirlo, Crow».
que ella está allí esperándome, dijo mientras volvía a guardar artículo tras artículo en su cartera. Ya he desenterrado algo de información sobre la dirección en la que se había ido, pero de repente desaparece en las afueras del oeste. Las afueras están más allá de los muros del reino, Tai. Tú solo no puedes buscar todo eso sin arriesgarte por completo. Crow se cruzó de brazos, entrecerrando los ojos. ¿Qué tan lejos llegaste esta vez antes de que los Grimm casi te mataran o algo peor, anciano Grimm? 1 kilómetro. 10. 100. Lo que estás haciendo ahora es un suicidio. La ira brilló en los ojos de Tai, las venas se abrieron sobre su cuello antes de que lentamente la dejara ir. Ella habría hecho lo mismo por mí, dijo furioso. Crow se volvió más tenue, mirando hacia la llama crepitante de la chimenea. Puedo entender lo que quieres decir, pero Tai, no puedes seguir haciendo esto, dijo Crow, sacudiendo la cabeza antes de levantarse del sillón reclinable. Somos amigos Tai, compañeros de equipo de por vida. Es por eso que tengo que decírtelo. No solo debes cuidarte a ti mismo, tus hijos te necesitan. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te quedaste en esta casa por más de 3 horas? Tai no tuvo el corazón para responder. Crow se pasó una mano por el cabello, los rastros de frustración lo volvían ligeramente irritable. Escucha Tai, si sigues saliendo a buscarla, ¿qué vas a hacer cuando la encuentres? ¿Y son Yang y Ruby quienes desaparecen? Tai se puso rígido, casi dejando caer todas las cosas que acababa de recoger. Cerró los ojos y respiró hondo varias veces antes de hablar. Ese no sucederá, dijo como si tratara de convencerse a sí mismo. Son buenos niños. Crow simplemente negó con la cabeza. Sígueme, tengo algo que necesito mostrarte. Cuando Crow se fue en dirección a la habitación de Jan, Tai ya estaba sintiendo una sensación de caída en picado. Conocía a Crow desde hacía años y, a menos que una situación realmente lo requiriera, nunca sería activamente serio. Ignorando la forma en que su mochila cayó al suelo una vez más, Tai se movió lentamente en dirección a la habitación de Jan, la inquietud lo hizo temblar. Cuando finalmente llegó a la habitación y vio lo que había dentro, se le cortó la respiración. Aunque los niños no son muy inteligentes, pueden sentir más la atmósfera. Incluso si no entienden completamente, pueden darse cuenta de que algo anda mal y se les mete en la cabeza que pueden hacer algo al respecto, dijo sombríamente Crow. Desde el lado. Este es el resultado, Tai. En la cama, Crow había quitado ligeramente las sábanas de Yang y reveló las heridas debajo, siendo las más llamativas los moretones formados en forma de garra. Tai casi gritó, pero en cambio, todo lo que hizo su cuerpo fue dar un paso adelante y abrazar el cuerpo de Yang contra el suyo. Sus brazos se mecían de un lado a otro de la misma manera que lo había hecho cuando Yang era solo un bebé. ¿Qué pasó? Tai preguntó a través de una voz tensa. Incitado, Crow comenzó a contar los eventos de varias horas antes. Cuanto más hablaba, más palidecía la tez de Tai. Ahora te preguntaré de nuevo, Tai, si insistes en continuar con tus planes, entonces, ¿qué vas a hacer si encuentras a Summer pero pierdes a Ruby y Yang en su lugar? Tai abrazó a Yang más cerca, una mano ahuecando la cabeza de Yang con ternura. El hombre no habló, ni siquiera dijo nada mientras estremecimientos recorrían su cuerpo. Entonces, ¿qué esperas que haga? Tai finalmente preguntó después de un momento, mirando a Crow. Crow sonrió amargamente. Si tuviera una respuesta a eso, te lo habría dicho en lugar de recurrir a una conferencia. Odio las conferencias en primer lugar. Crow se cruzó de brazos mientras apoyaba la espalda contra una pared. Aquí está la cosa, Tai, es hora de parar. Déjame hacerlo en tu lugar. Me haré cargo del trabajo por los dos y encontraré a Summer sin importar cuánto tiempo pase. Así que solo prométeme que lo harás. Cuida a tus hijas y a mis sobrinas. A veces no puedes cambiar las cosas por mucho que lo intentes. Tai permaneció en silencio, antes de que el peso de la situación finalmente se hundiera en su cabeza. Se derrumbó, la tristeza y la falta de voluntad que había estado bloqueando a través de la desesperación y la acción no se pudieron contener por más tiempo. Crow permaneció en silencio con mucho tacto, su mirada baja mientras su boca se abría y cerraba. No había nada más para él decir. Mientras tanto, la brisa que Crow había estado sintiendo recientemente desapareció, solo se escuchó el repique de una campana de viento sobre la habitación de Ruby.
Crow levantó una ceja, mirando hacia el pasillo, pero sin notar nada extraño. Sus labios se afinaron, pero para un amigo que era familia, todavía tenía algo que hacer. Regresó a Tai y colocó una mano sobre su hombro, y no hizo nada más, solo su presencia transmitía sus sentimientos. En otro lugar, en los pequeños confines de la habitación de un niño, Ruby estaba pegando la oreja a la puerta después de abrirse camino con gran esfuerzo para pararse sobre el corralito. Apenas podía distinguir las palabras que se decían en el otro lado, pero desafortunadamente, sonaban más como murmullos ininteligibles en todo caso. Como tal, su atención se desplazó hacia la perilla de la puerta, con una mano extendida. «Y hasta ahí llegas, pequeño», dijo Shirou, materializándose en el aire. Como espíritu heroico, tenía la capacidad de permanecer como un cuerpo espiritual, sin ser visto ni escuchado por el mundo. No solo le permitió moverse como quisiera, sino que el consumo de energía que necesitaba para mantenerse se redujo drásticamente. El único inconveniente era su incapacidad para interactuar con objetos y realizar tareas físicas. En cuyo caso, se materializó para levantar a Ruby por la pierna y colocarla de nuevo en su cama. Ella parpadeó confundida antes de jadear repentinamente debido a su repentina reaparición. Fue solo después que ella comenzó a hacer pucheros, cuando él la metió de nuevo en la cama. «Ve a dormir», dijo antes de desmaterializarse gradualmente una vez más con su trabajo hecho. Había cosas que un niño no debería ver ni oír, y también había momentos en los que incluso los padres podían estar en su punto más débil. No podía entender la situación por completo estando de pie junto a Crow, pero tenía suficiente conocimiento para llegar a sus propias conclusiones. Cuando se desvaneció por completo, Ruby se sentó instantáneamente, pensando que se había ido. Su voz cambió eso. «Ve a dormir. ¿Sigues aquí?» Ruby miró a su alrededor rígidamente, pero no encontró nada. Aún así, sabiendo que la habían pillado infraganti, rápidamente se tapó la cabeza con las mantas y se quedó quieta. 5 minutos después, se movió de nuevo. «Todavía aquí», respondió su voz rotundamente. ... Otros 5 minutos. Ni siquiera lo intentes. 10 minutos tarde. «Ruby, el hecho de que te escondas debajo de tu manta no significa que no pueda verte. Vete a dormir o no te contaré más historias». En los días siguientes, Ruby sintió que algo había cambiado en su hogar. Su padre ya no salía y en cambio, comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo aprendiendo a cocinar y limpiar, y Yang ya estaba mejorando. Después de la experiencia en el bosque, Yang no se atrevió a acercarse al carro de madera. En cuanto a ella, se había sumergido en las historias de héroes y aventuras que Shirou le contó y, sin embargo, cuando fue a compartirlas con Yang, sintió que Yang no creía en los héroes de los que hablaba. «Pero son reales», argumentó. Yang estaba envuelta en algunas vendas y todavía cojeaba un poco por sus heridas recientes. Actualmente, estaba sentada en su cama mientras Ruby jugaba a un lado. «Son solo historias, Ruby. No fue por un héroe que nos salvamos en esa casa abandonada, sino porque el tío Crow nos llegó a tiempo», dijo Yang estremeciéndose, con rastros de culpa en su rostro. «Nunca debía habernos llevado allí». «No fue el tío Crow, fue Shirou», argumentó Ruby, dejando sus juguetes para mirar a Yang. En respuesta, Yang levantó una ceja, mirando a su alrededor con la mirada antes de volver a sintonizarla con Ruby. «No veo a este Shirou por ningún lado y dijiste que vino a nuestra casa», razonó. Ruby hizo un puchero, mordiéndose los labios. «Simplemente no puedes verlo, él está aquí ahora mismo». «¿Verdad, Shirou?» Silencio, la expresión de Yang incrédula. «Shirou». Ruby volvió a llamar. Desafortunadamente, Shirou no estaba dispuesto a responder por sus propios motivos. Ya estaba en el punto en el que entendió completamente que solo él era una existencia única en el nuevo mundo llamado Remnant. Estaba seguro de que no existía ningún otro Servant además de él, y no podía sentir la ubicación de ningún santo grial en absoluto.
Si no fuera por el mantenimiento masivo que Ruby pudo brindarle, es posible que se haya desvanecido hace días. Como tal, quería permanecer bastante discreto por el momento hasta que pudiera adaptarse al nuevo mundo y tal vez encontrar alguna información útil. Desafortunadamente, eso significaba que las llamadas de Ruby quedarían sin respuesta. Bueno, digamos que te creo, Ruby, dijo Jan mientras bostezaba. Todavía era el amanecer, por lo que era natural que Jan todavía estuviera cansado después de levantarse. Los héroes existen, mamá lo dijo, respondió Ruby, sin estar convencida con las palabras de Jan antes de tener una idea. Sus ojos se iluminaron antes de reírse. Entonces, ¿qué hay de mamá, Jan? Podemos preguntarle cuando regrese. Ante la mención de mamá, el semblante de Jan se marchitó y, a falta de un mejor juicio, habló. No, Ruby, los labios de Jan temblaron. Mamá no va a volver. ¿Eh? Fue como si algo se hiciera añicos en la mente de Ruby. El mundo que giraba en torno a la mujer que la llamaba, su pequeña rosa rompiéndose. Sabía que era extraño que su madre no hubiera regresado después de casi 2 meses, y más extraño aún que no hubiera podido notar nada. Extrañaba a su mamá, extrañaba sus galletas y abrazos, y la calidez de su sonrisa. La humedad brotó de sus grandes ojos y, antes de que se diera cuenta, estaba corriendo. Ruby, espera. La voz de Jan se arrastró detrás. Sin embargo, ninguna palabra que Jan pudiera decir la detendría. Siguió corriendo, Shirou prestando gran atención mientras una energía misteriosa la rodeaba y aumentaba su velocidad varias veces. En el momento en que dejó de correr, fue para saltar sobre su cama y cubrirse con sus sábanas, sollozos y sollozos resonando por todas partes. Sus ojos estaban cerrados, sus rodillas apretadas contra su pecho, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. El ruido atrajo la atención de Tai, pero sus pies se congelaron a centímetros de la puerta de la habitación de Ruby, con vacilación en su rostro. No tenía palabras que pudiera usar para consolarla, porque sabía que en el momento en que lo intentara, solo empeoraría las cosas como si reconociera que Summer realmente se había ido. Por el momento, el propio Tai todavía no estaba dispuesto a creerlo. Por lo tanto, no fue de mala gana se sentó en la cocina, apoyando su rostro en una mano, mientras el sonido de los sollozos de Ruby eran como cuchillos apuñalándolo en la espalda. Shirou, que estaba en forma espiritual, suspiró. Había algunas cosas que simplemente no podían permanecer ocultas para siempre, pero como sirviente o incluso como él mismo, quería consolar a su maestro de una forma u otra. Por lo tanto, se materializó dentro de la habitación de Ruby, mirando la bola de sábanas que se estremecía encima de la cama. Todos experimentarán dificultades en algún momento, dijo con firmeza. Lo que cuenta es la capacidad de superarlos. Además, ¿cómo sabes que tu madre realmente no volverá? Tu tío Keron y tu padre ya la han estado buscando. Con sus palabras, Ruby, que estaba en la cama, de repente se animó. Poco a poco, ella asomó la cara por encima de las sábanas y lo miró con los ojos hinchados y las mejillas enrojecidas. De todas las historias de aventuras y héroes de las que había oído, nada deseaba más que fueran reales. Porque de esa manera, un héroe podría venir y salvar a su mamá. En lugar de asomar la cabeza debido al estímulo de Shirou, lo había hecho porque recordaba quién era Shirou, un héroe. Uno de los libros de cuentos. La intensidad de la mirada de Ruby hizo que Shirou frunciera el ceño con inquietud. Algo andaba mal aquí, y él lo sabía, debido a que en la mano derecha que Ruby estaba usando para sostener su manta, había un brillo distintivo de un comandancial rojo. Gracias por leer. Patreon. com/Parcasius. Capítulo 4. Primer sello. Parte 1. Tai no sabía qué hacer, el sonido de sus dedos golpeando la superficie de su mesa era un reflejo subconsciente de la ansiedad que lo rodeaba. Como padre, sabía que necesitaba estar ahí para sus hijos, pero no tenía nada que decir para hacer que todo mejorara mágicamente para Ruby.
Eso era algo en lo que Summer era buena, y solo pensar en ella llenó su mente con otro ataque de tristeza. El tiempo pasó de segundos a minutos y, sin embargo, ni siquiera cambió de posición. La tez de su rostro adquirió una palidez poco saludable que empeoró cuando notó que Jan lo miraba. Ella estaba tratando de esconderse en la esquina de la habitación detrás de los sofás, pero no había forma de que un huntsman experimentado como él pudiera dejar de detectar sus movimientos rígidos. Todavía estaba envuelta en vendajes que rodeaban su pecho y su brazo derecho, pero su vitalidad hizo que Tai no tuviera que preocuparse por su recuperación. Agachada en el suelo, el nerviosismo que la rodeaba no podía ocultarse de él. En ese momento, pudo entender por qué ella había acudido a él en lugar de quedarse en su habitación para recuperarse. Los sonidos de los sollozos de Ruby no eran fuertes, pero eran penetrantes para Tai y aún más para Jan, quien se sentía responsable por su comentario descuidado. Incapaz de quedarse quieta, su culpa se había enconado dentro de ella hasta que era insoportable. Naturalmente, hizo lo único que podía hacer un niño. Tenía 7 años, solo 2 años mayor que Ruby, y cuando se encontraba con un problema que no podía resolver, papá y mamá se convertían en su única solución. Ella lo miraba angustiada, sus dientes mordían sus labios mientras sus ojos parecían estar a punto de llorar. Si no fuera por el hecho de que su apariencia actual no inspiraba mucha confianza, es posible que Jan ya hubiera corrido a sus brazos y comenzado a balbucear sus quejas. Maldita sea, Tai. No puedes seguir haciendo esto. Sus manos se apretaron en puños, sus ojos se cerraron con fuerza antes de abrirlos y abruptamente se levantó de su posición encorvada sobre la mesa. Jan, gritó, sorprendiendo a su hija, quien se acercó tentativamente, sin saber qué decir. Le hizo aún más evidente a Tai sus deficiencias desde la desaparición de Summer y por qué Crow tuvo que corregirlo antes de que se diera cuenta. Los padres no deben mostrar su debilidad a sus hijos en tiempos difíciles porque, a los ojos de Ruby y Jan, él era el último de los dos pilares que los sostenían. Uno se había ido, desapareciendo repentinamente, y luego aquí estaba, el último pilar se desmoronaba constantemente, las grietas se convertían en fisuras ante los ojos de sus hijas. No era el trabajo de una hija consolar al padre. Era de la otra manera. Además, si se hubiera quedado con sus hijas en lugar de salir a buscar locamente, habría permitido que Jan y Ruby se aventuraran solos. El pensamiento en sí fue el último clavo en el ataúd. Él estaba hecho. Se terminó. Conocía a Summer mejor que nadie. Ella amaba a Jan y Ruby tanto como a él mismo, y él solo haría que ella se arrepintiera si algo les sucedía. Por lo tanto, se lo dejaría a Crow y mantendría unida a su familia, de modo que cuando volviera Summer, pudiera decirle con confianza: «Bienvenido a casa». Respiró entrecortadamente, tomando a su chica en sus brazos, y presionando su cara contra el hueco de su hombro, moviéndola hacia arriba y hacia abajo mientras sentía que su camisa se humedecía rápidamente mientras Jan se aferraba a él con fuerza. «¿Dónde está mi niña fuerte?», él persuadió suavemente. «Papá está aquí, él arreglará las cosas». Escuchándose a sí mismo, incluso él no pudo encontrar mucha confianza en su voz, pero fue más que suficiente para Jan. Lo abrazó con más fuerza antes de lloriquear y disculparse por sus errores, por hacer llorar a Ruby. Todo el tiempo, simplemente escuchó en silencio, acariciando la espalda de su hija en pequeños círculos, hasta que se detuvo y todo lo que salió de su boca fueron hipos ahogados. Mientras tanto, no había dejado de escuchar los sollozos de Ruby, y rápidamente se dio cuenta de que finalmente se había quedado en silencio. Había llegado el momento. No tenía una sola hija a la que consolar, sino dos. Suavemente, llevó a Jan de regreso a su habitación y la colocó en su cama. Desafortunadamente, ella se mostró reacia a dejarlo ir e incluso insistió en que se quedara por un tiempo, aferrándose obstinadamente a su brazo. Yo también, siguió insistiendo, sin dejarle otra opción que levantarla de nuevo. Sabía que si la dejaba en su habitación, nada impediría que Jan saliera de su cama y lo siguiera. Summer siempre había elogiado a Jan por su personalidad testaruda, pero en este caso, vislumbró cómo sería si alguna vez se volviera rebelde en su adolescencia, y no le gustó.
Ningún padre lo haría. Independientemente de sus pensamientos, sus instintos paternales lo superan todo y sus rasgos pronto se suavizaron. Acunó a Yang en sus brazos y respiró profundamente antes de dirigirse a la habitación de su hija menor, deteniéndose una vez más en la puerta. No podía escuchar nada del otro lado, pero rápidamente supuso que Ruby se había quedado dormida, llorando o se había quedado sin lágrimas para derramar. En cualquier caso, él todavía la controlaría. Llamó a la puerta de madera dura, produciendo un ruido sordo distintivo que sabía que Ruby podría escuchar si estaba despierta. «Soy yo, Ruby», habló desde detrás de la puerta. Yang se mantuvo en silencio en sus brazos mientras cambiaba de posición. Sin respuesta como se esperaba. Al menos era más fácil de esta manera. Iba a estar allí para sus hijas, no solo por él, sino también por Summers. Después de todo, Yang y Ruby, sus hijos, eran sus mayores tesoros. «Escucha, Ruby», dijo con paciencia. «Tu madre no está aquí en este momento, pero te prometo que tu papá y el tío Kero arreglarán las cosas». Aún sin respuesta. Volvió a llamar, más fuerte de tal manera que a Ruby le resultó imposible permanecer dormida suponiendo que lo estuviera. Yang incluso decidió colaborar y ayudar, golpeando la puerta con sus diminutos puños tan fuerte como podía con su tamaño. Extrañamente, Ruby todavía no le respondió cuando llamó. Bien, si ella iba a actuar así, entonces Tai todavía tenía una carta de triunfo más para jugar. Su pequeña Rose la llamó a la ligera. «¿Qué tal si bajas y comes algunas galletas y leche? Tu madre dejó algunas en la despensa antes de irse a su misión. Incluso dejaré que te las comas todas». Aún nada. A estas alturas, Tai estaba seguro de que algo andaba mal. Por más sombría que haya sido Ruby, las galletas de Summer siempre habían conseguido una reacción en ella, aunque solo fuera un poco cuando estaba realmente triste. Sin embargo, no reaccionar en absoluto, ni el susurro de las sábanas ni la exclamación ahogada, no encajaba con la personalidad de Ruby. Se armó de valor, su mano se apartó de tocar y en su lugar alcanzó la perilla de la puerta. «Ruby», llamó en voz baja, empujando la puerta hacia adelante. Solo para encontrarse con la vista de una habitación vacía y una ventana abierta de la que Ruby nunca hubiera podido salir sola. El pánico que se apoderó de su corazón en ese momento fue indescriptible. Esta fue una mala idea. En lugar de una mala idea, era una idea horrible, uno que no tenía más remedio que seguir. Los 3 sellos rojos previamente marcados sobre la mano derecha de Ruby eran lo que se conocía como Command Seals, órdenes absolutas usadas por un máster sobre su servant. No solo forzaron el cumplimiento, sino que lo hicieron a fondo hasta el punto en que incluso la autolesión estaba dentro de sus limitaciones. Los únicos inconvenientes eran los comandos, que eran demasiado amplios o inalcanzables por cualquier medio. En este caso, la orden abrupta de Ruby de «llévame con mami» fue lo suficientemente específica como para obligarlo a actuar. La situación actual de él caminando por el aire con un pequeño paquete de tristeza en sus brazos era el resultado directo de su orden y su curiosidad. La idea de salvar a la madre de Ruby ya había surgido en su mente desde el momento en que comprendió que ella estaba desaparecida y, como resultado, había vislumbrado las notas que Tai había tomado sobre el posible paradero de Summer la noche anterior. Sus acciones no deberían haber sido tan perjudiciales para su causa, pero fue gracias a ellas que el comando de Ruby había sido tan efectivo. Tomemos, por ejemplo, si no tuviera idea de dónde podría estar Summer. Incluso si Ruby le ordenara que la llevara a Summer, su cuerpo no habría levantado automáticamente a Ruby y la habría sacado por la ventana si no tuviera un destino en mente. Desafortunadamente, lo hizo. Un área en algún lugar fuera de la seguridad general de Patch y en una parte específica de las tierras salvajes inexploradas de Remnant donde se decía que había ido Summer. Quería ayudar a la madre de Ruby si podía, pero era algo que habría hecho en su propio momento, y ciertamente sin tener que poner en peligro a un niño en el proceso. Sin embargo, tal como estaba la situación, Ruby lo acompañó en el viaje. Las implicaciones de lo que eso significó para su padre, que ya estaba luchando con la desaparición de su esposa, no es algo perdido para Shirou. Sin embargo, ¿qué podría hacer él? La orden de Ruby fue llevarla con su madre. No admitía lugar para ninguna otra interpretación que pudiera explotar.
El suspiro que inconscientemente salió de su boca era uno con el que estaba familiarizado, los problemas de una espada y una estadística de suerte abismal. Por eso se lamentaba interiormente de ser el siervo de un niño, ya que nunca se tuvo en cuenta la previsión. Irónicamente, era porque ella era una niña que él no podía ser demasiado duro con ella. Sintiendo el pequeño bulto en sus brazos temblar, dejó a un lado sus preocupaciones y en su lugar aminoró el paso. Como Servant, sus habilidades físicas superaron con creces a los humanos normales. Una zancada larga podía impulsarlo hacia adelante a velocidades inimaginables, y la sensación térmica por sí sola podía rivalizar con la del mordisco del invierno. La única gracia salvadora de Ruby para combatir el frío había sido su pensamiento rápido para llevarse no solo a ella, sino también a las sábanas y mantas en las que estaba envuelta también. Desafortunadamente, todavía no fue suficiente. Los céfiros atravesaron la tela como un vendaval gélido, sus mejillas enrojecidas por el frío. Su ritmo continuó disminuyendo hasta que, sin saberlo, alcanzó la velocidad de movimiento de un Huntsman of Remnant promedio y luego se detuvo por completo. El sol comenzaba a ponerse en lo alto y hacía mucho que había pasado el límite del reino de Vale que había visto en el mapa de Remnant. De hecho, estaba al sur del reino, en la densa arboleda que formaba la desembocadura del río en la costa oriental de la montaña. Con la puesta del sol, llegaron las sombras y Ruby se dio cuenta de que estaba muy lejos de casa. Ella asomó la cabeza por encima de las mantas con curiosidad, sus mechones de cabello rojo contrastaban con el azul de la manta. Parpadeando sus ojos hinchados y ligeramente rojos, su mirada se movió de un lado a otro antes de que el miedo se apoderara de su mente simple. A diferencia de las calles bien iluminadas de la ciudad, cuando el sol se ocultaba en el bosque, solo quedaba oscuridad. Era una especie de oscuridad hueca acompañada por los ruidos de los animales que corrían entre la maleza y el follaje. Con la imaginación desbocada, se convenció a sí misma de que los monstruos debajo de su cama y en su armario la observaban en las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda antes de cerrar los ojos con fuerza. Si ella no podía verlos, entonces ellos no podían verla a ella. Probablemente, sus inseguridades comenzaban a mostrarse, los latidos de su corazón eran audibles para sus oídos, mientras la necesidad de llorar afloraba desde su interior. Fue entonces cuando ella lo sintió, una tierna calidez que la envolvía en una barrera protectora que podía alejar a todos los monstruos. Era un sentimiento familiar, uno que solo había sentido de una persona en su vida. Mami, llamó tentativamente, moviendo su cuerpo para darse cuenta de que estaba en una posición acunada. Tan héroe como crees que soy, dijo exasperado, sosteniendo a Ruby con sus brazos. No tengo el poder de cambiar repentinamente de género. Ruby frunció los labios y se quedó en silencio mientras lo miraba fijamente. Señor Ero. Él no era exactamente a quien ella había estado esperando, pero no creía que fuera posible que hubiera olvidado de quién fue el comando que comenzó todo, ¿verdad? Sacudió la cabeza, sentado con la espalda apoyada en un árbol mientras sostenía a Ruby cerca. Independientemente del papel que jugaría como Servant de Ruby, había algo que ella sabía que tenía que ser. Su guardián, su guía, y un mentor. No fue su obligación como Servant lo que lo obligó a hacer esas cosas, sino la responsabilidad y la integridad involucradas en ser quien era. Un héroe como ella lo vio. Relájate, pequeña, dijo, tratando de aliviar sus temores. Ella lo miró fijamente, sus ojos plateados sin pestañear, reflejando la inocencia de su edad. Él le devolvió la mirada mientras le despeinaba el cabello. Soy un héroe, ¿no? Él sonrió, mirándola fijamente. Te protegeré y encontraré a tu madre, la promesa de Ero. Él la observó de cerca, sus palabras tenían algún tipo de efecto en ella. Como mínimo, el miedo en sus ojos fue reemplazado por algo más reflexivo. Lentamente, sacó la mano de la manta y extendió su pequeño dedo meñique, todavía regordete por la gordura de bebé. Sonrió irónicamente a su amo antes de extender su mano hacia adelante y envolver su dedo meñique alrededor del de ella. Pinky Promise, dijo Ruby con seriedad, el agotamiento repentinamente cubriendo su rostro. No hay vuelta atrás.
Abrió la boca para responder, pero ella no le dio la oportunidad, sus párpados se cerraron antes de caer sobre su pecho y envolverse con las mantas y sábanas en un capullo. Su boca se curvó hacia arriba, pero su cansancio era comprensible. Joven como era, probablemente tenía un toque de queda temprano y el oscurecimiento del cielo ya estaba señalando el comienzo de la noche. Junto con el hecho de que acababa de pasar por una montaña rusa de emociones en las últimas horas, y su maestro estaba inconsciente cuando ella cerró los ojos. Realmente parecía tener un maestro caprichoso, pero tal vez eso no era algo tan malo. Envolvió sus brazos alrededor de Ruby y la mantuvo caliente haciendo vibrar sus circuitos mágicos para producir calor por exceso de impuestos. Dentro de sus brazos, no pasó mucho tiempo antes de que la suave respiración de Ruby le indicara que se había quedado completamente dormida. Ahora bien, levantó la vista hacia las sombras de los árboles altos, a los brillantes ojos rojos en la oscuridad. Había trabajo que necesitaba ser hecho. La ubicación exacta que recordaba haber visto a Tai marcar con una gran X sobre el mapa de Remnant no estaba lejos de donde él y Ruby se encontraban actualmente. Con su velocidad, la única razón por la que no había llegado a su destino previsto era, naturalmente, por Ruby, a quien llevaba en sus brazos mientras se movía. No podía ir demasiado rápido o la sensación térmica sería demasiado para el niño, pero tampoco podía ser demasiado lento y arriesgarse a que ocurriera otra situación como la noche anterior. Green, Ruby los había llamado antes. En las tierras inexploradas de Remnant, su número era difícil de imaginar, y los que había enfrentado la noche anterior probablemente eran solo la punta de un iceberg. Los de la última noche fueron relativamente fáciles de manejar, su baja inteligencia jugó un factor definitivo cuando cargaron de cabeza contra las cuchillas Traced que había proyectado en el aire. Mientras tanto, Ruby dormía en silencio entre sus brazos, ignorante de cualquier peligro. Sin embargo, así era exactamente como él quería que ella fuera. Ruby estaba en una edad impresionable y tierna, y él no quería que la sensación de peligro constante la traumatizara a pesar de que era su culpa que estuvieran aquí en primer lugar. Hablando de su maestro, los siguientes días de viaje le habían dado tiempo suficiente para aceptar la situación de su madre. Por lo menos, ya no lloraba cuando estaba despierta, aunque sollozaba cuando dormía. La estimulación del aire libre estaba haciendo maravillas para Ruby, su curiosidad a veces distraía su mente de su madre mientras miraba la creciente fauna. En esos momentos, él la distraería aún más contándole historias de los héroes de su mundo o metiéndole en la boca un trozo de comida recién cazada y cocinada. Las bayas dulces eran su golosina preferida y estaba empezando a comprender que su maestro probablemente era un goloso por eso. No ayudó que de vez en cuando murmurara galletas, antes de quedarse aturdida y babear sobre su cabeza, cuando él la cargó sobre sus hombros. Él lo aguantó. La baba siempre fue mejor que las lágrimas. Actualmente, los dos caminaban lentamente entre el follaje de los árboles. Ruby insistió en que podía caminar y que ya no necesitaba que la cargaran. Pensó lo contrario, pero cuando consideró que si él discutía con ella y ella se calentaba demasiado y usaba inconscientemente otro comando real, se volvió impotente. Cuando se le ocurrió la idea, ya había renunciado a resistirse y se había endurecido al destino de ser mandado por los caprichos de un niño. Rin seguramente se estaría riendo. ¿Y qué es eso?, Ruby preguntó señalando una flor antes de correr hacia ella. Miró hacia arriba, pero lo que llamó su atención no fue la flor que Ruby estaba señalando, sino el asentamiento más allá que vio gracias a su poderosa vista. Sus cejas se fruncieron en confusión. Por lo que recordaba, la información que Tai había documentado en el mapa decía que la ubicación general de donde Summer había desaparecido estaba deshabitada. Demasiados Grimm vivían en la naturaleza y establecer con éxito un nuevo asentamiento era casi inaudito. Además, el asentamiento en sí estaba en la dirección exacta en la que él y Ruby tenían que ir. Frunció el ceño, contemplando más el asunto, pero se vio obligado a detenerse cuando sintió un tirón en la pernera de su pantalón. Mirando hacia abajo, vio a Ruby haciendo un puchero mientras le agarraba la pierna con una mano y señalaba la flor con la otra. Ah, sí, tosió en su mano, acariciando a Ruby en la cabeza antes de explicar. Se llama rosa lavanda, un tipo de rosa que florece en violeta en primavera y verano con un aroma relajante.
Se agachó y arrancó una lavanda, colocándola frente a la nariz de Ruby, quien la olió con curiosidad. Distraída como estaba Ruby con la rosa lavanda, la levantó sin mucha dificultad y decidió moverse en dirección al asentamiento. Habituado o no, Ruby necesitaba una cama adecuada para dormir en lugar de usar su pecho como cojín y sus brazos como almohada. Por su vida, no podía entender cómo Ruby incluso consideraba cómodo dormir encima de él. Era un asunto que lo eludía, pero no algo que le preocupara en ese momento. En cambio, se lanzó hacia adelante en una explosión de velocidad que tomó a Ruby por sorpresa. Sus brazos instantáneamente lo rodearon mientras presionaba su rostro contra el hueco de su hombro. Afortunadamente, la rosa en sus manos logró sobrevivir a la terrible experiencia, pero terminó fulminándolo con la mirada cuando se detuvo. Sonrió apaciguadoramente hasta que Ruby cedió y, para entonces, ambos se dieron cuenta de que eran el centro de atención. Con su último estallido de velocidad, sus piernas lo impulsaron a aterrizar en el mismo centro del asentamiento que había visto desde la distancia. Uno que se dio cuenta mientras caminaba en el aire, estaba poblado. Cuando aterrizó, naturalmente levantó una tormenta de tierra, polvo y grava. La acción produjo un sonido de estallido. ¿Un humano? Alguien dijo con cautela. Miró a la gente que lo rodeaba a él y a Ruby. Desde la distancia, no había notado nada extraño en ellos mientras se acercaba, pero ahora que los miraba claramente, era imposible no notar sus rasgos. Orejas de animales, colas de animales y características. ¿Qué eran estas personas? Fauno. Ruby respondió a sus preguntas internas con entusiasmo, viéndolas ella misma por primera vez. Faunos era una raza de humanos en Remnant con características distintas similares a las de los animales que podrían usarse para discriminarlos, lo que llevó a la violencia e incluso a una guerra que había ocurrido en el pasado. Sin embargo, para un habitante no nativo como Shirou, no sabía casi nada sobre ellos. Sin embargo, no era como si no hubiera visto a personas como ellos antes. Atalanta fue su mejor ejemplo. Había oído hablar de su leyenda varias veces antes, y sus orejas de gato eran quizás su característica más definitoria. Por lo tanto, aunque se sorprendió por un momento, no duró mientras miraba al fauno frente a él con confusión, incapaz de entender la hostilidad en sus miradas. Atrajo a Ruby hacia sí, protegiéndola de los ojos deslumbrantes de la gente del pueblo. Mira, dijo con severidad. No vinimos a ella buscando problemas, sino un lugar temporal para quedarnos. Si no nos dan la bienvenida, podemos irnos, trató de razonar. En lugar de escucharlo, la multitud estalló en acalorados murmullos. Algunos incluso llegaron al extremo de preparar las armas que tenían sobre sus personas, híbridos entre algún tipo de arma y una hoja. Su se volvió sombrío. No quería volver sus espadas contra ningún humano por un malentendido, pero no podía retroceder y no hacer nada con Ruby en sus brazos. Justo cuando parecía que estaba a punto de ser atacado, una voz dispersó a la multitud. Suficiente, dijo un anciano con severidad. El anciano estaba encorvado sobre un bastón en el que se apoyaba para caminar. Las orejas de conejo caían torcidas de su cabeza y su cara estaba arrugada con profundas arrugas y líneas de estrés de tal manera que ya no era posible ver sus ojos. Ustedes, todos ustedes, el hombre hizo un gesto hacia los otros faunos a su alrededor con amonestación. Todos deberían saber mejor que enconarse con emociones tan negativas. Basta de ellas. Bajo las críticas del anciano, nadie se atrevió a responder. Era el anciano que había mantenido a todos a salvo fuera de cualquiera de los reinos conocidos, convirtiéndolo en el líder natural. Miró al anciano, sin saber qué estaba pasando por la mente del anciano, pero sintiendo como si estuviera siendo escudriñado intensamente. Momentos después, el anciano asintió. ¿Eres un cazador?, inquirió el anciano. Hablando en sentido figurado, era un espíritu heroico. Una entidad más allá de las capacidades físicas de cualquier humano, pero en los estándares de Remnant, Unsman era probablemente la mejor manera de referirse a él. Cuando estaba a punto de asentir con la cabeza para estar de acuerdo con las palabras del hombre, el paquete de alegría que había estado manteniendo presionado contra su pecho con los brazos, se retorció cuando ella se dio la vuelta para mirar al anciano acusadoramente. No, negó Ruby, una inflexión en su tono mientras arrastraba sus vocales. Él no es solo un cazador, es un
Abruptamente le cubrió la boca con las manos exasperado, dándole al anciano una mirada de complicidad con respecto a los niños y sus payasadas. Sí, lo soy, dijo con calma, ignorando la pequeña incomodidad de Ruby mordiéndose el dedo. El anciano lo miró por otro buen momento antes de finalmente ceder y hacer un gesto a los demás para que se retiraran. Hay una casa libre cerca del borde del asentamiento en el norte, dijo el anciano mientras se daba la vuelta para regresar a su propia casa. Será gratis para su uso. Las palabras del anciano eran como leyes en el corazón de los que lo seguían, tan reacios como muchos en la multitud, dejaron de lado sus prejuicios y se fueron. Al ver esto, Shirou no pudo evitar dirigir su mirada hacia la forma del anciano que se alejaba e inclinó la cabeza. Gracias, le dio un tranquilo reconocimiento de su gratitud. Mientras tanto, finalmente apartó la mano de la boca de Ruby y sus labios se contrajeron cuando descubrió que estaba cubierta de saliva. Él la ignoró momentáneamente después, no queriendo darle la satisfacción de causarle problemas a alguien que solo estaba tratando de cuidarla. Después de todo, no era un hábito que quisiera que ella desarrollara de niña. Recordando la dirección que dio el anciano, llevó a Ruby al lugar especificado, sin interactuar con los otros miembros de la ciudad para no agitarlos. La casa que el anciano había designado para su uso era bastante pequeña, hecha de madera y techo de paja, pero tenía una calidez que resultaba bastante entrañable. Ruby, por su parte, se llenó de alegría cuando entró en la casa, porque cuando él la colocó adentro, él apodó el lugar como Rose Manor, en nombre de Ruby. Era como una casa en un árbol para ella, corría dentro y eventualmente se cansaba. Hasta quedarse dormido en el suelo. Suaves ronquidos escaparon de su boca, y él realmente no sabía de dónde parecía sacar Ruby toda su energía. Se arrodilló a su lado, la levantó y luego la colocó rápidamente en la única cama en la casa de una habitación. Ahora que ella estaba dormida, era hora de que él comenzara a buscar. La orden de Ruby había sido llevarla con su madre, pero mientras ella todavía estuviera a cierta distancia de él, todavía podría contar como si él la hubiera tomado. Además, había algunas cosas que solo podía hacer solo, como tomar forma espiritual. No solo podía moverse sin obstáculos en esta forma, capaz de simplemente atravesar obstáculos y cosas por el estilo, sino que era completamente imperceptible cuando quería hacerlo. El único inconveniente de su forma espiritual era su incapacidad para interactuar con el entorno físico. Básicamente era un fantasma de las películas. Sin embargo, lo usaría a su favor. Reunir información y examinar un área amplia fue mucho más fácil en forma espiritual. De hecho, incluso le permitió descubrir el motivo de la hostilidad dirigida hacia él y Ruby por parte del fauno. La discriminación fue la respuesta. La forma en que los humanos en Remnant habían tratado a los faunos locales los había obligado a abandonar los reinos conocidos para fundar su propio asentamiento. No sabía qué pensar cuando descubrió esa información, pero no era algo para lo que tuviera una respuesta fácil ya que el problema del racismo existía incluso en su propio mundo. Trató de no dejar que el problema lo distrajera de la tarea que tenía entre manos. Tomó aire y aclaró su mente. Por la información que había obtenido de los propios esfuerzos de búsqueda de Tai, el área a la que se decía que había ido Summer estaba a solo 10 kilómetros del asentamiento de faunos en el que él y Ruby residían. En su forma espiritual, los árboles que le impedían avanzar en línea recta hacia su destino no tenían importancia. En cambio, mientras los atravesaba a todos, su expresión se oscureció cuando notó que un número extremadamente alto de Green convergían en el área. Grandes, pequeños, no importaba, todos se estaban agrupando cerca de la vecindad. Sus cejas se juntaron más de una vez, porque incluso en forma espiritual, parecía haber algo en él que atraía la atención de los Green. Afortunadamente, no era un alma promedio, era un espíritu heroico, lo que le permitía escabullirse sutilmente a todos. Flotando a través de los árboles y la maleza, se detuvo abruptamente cuando sintió una extraña resonancia llamándolo en su forma espiritual. «No me estoy volviendo loco, no lo estoy», escuchó una voz murmurar nerviosamente. Era débil, y si no fuera por el hecho de que se había detenido, nunca lo habría escuchado. Frunciendo el ceño, se acicaló los oídos y escuchó con atención. Está bien, cálmate, yo. Solo han pasado como 2 semanas, eventualmente pensarás en alguna explicación para lo que sucedió. Allí estaba de nuevo.
Apretando los labios, se dirigió lentamente en la dirección donde podía escuchar la voz. Pasó a través de numerosos árboles y estructuras rocosas y finalmente se encontró en una especie de cueva con poca luz. La única forma de luz que iluminaba el lugar procedía de la entrada a unos 6 metros de distancia. Estaba almizclado dentro de la cueva, los murciélagos colgaban de las estalactitas de arriba, pero no le prestó atención a nada más que a la mujer que podía ver frente a él. Parecía una versión mayor de Ruby, actualmente inquieta con los dedos presionados contra sus mejillas. Su cabello era más largo que el corte bob de Ruby, le llegaba hasta los hombros y tenía la raya hacia un lado. A su alrededor había una capa blanca que oscurecía el atuendo que llevaba debajo. Incluso sin verificar la imagen que había visto en la casa de Tai, estaba casi seguro de quién era la mujer, Summer Rose. El único problema era su estado actual. Si lo que le decían sus sentidos era correcto, entonces Summer era solo un espíritu como él. Junto a Summer estaban los restos andrajosos de una capa blanca y un par de hojas de pistola tiradas a un lado. Se quedó inmóvil mientras la miraba fijamente, ignorante del hecho de que ella lo había notado hacía mucho tiempo y lo estaba examinando mirándola. ¿Te puedes verme?, Summer dijo de repente con alegría. Él asintió sin pensarlo mucho. ¿Realmente puedes verme? Asintió de nuevo. El alivio que inundó el rostro de Summer fue como el de un hombre deshidratado que hubiera encontrado un oasis en el desierto. Desafortunadamente, lo que no esperaba era que la mujer saltara sobre él en su emoción. Yo también puedo sentirte, dijo Summer apresuradamente. Empecé a pensar que algo andaba mal conmigo. Los animales a mi alrededor no parecen notar mi presencia y yo tampoco puedo tocar nada. Era casi como si fuera un fantasma, un espíritu. Él la interrumpió, haciendo que su expresión cayera. Ella se alejó de él por un momento para examinarse a sí misma en negación. Pero puedo tocarte y hablar contigo, dijo tartamudeando mientras sacudía la cabeza. Y yo soy un espíritu, le informó de la verdad. Fue una revelación que dejó atónita a Summer en silencio. Sintió que el pánico se acumulaba dentro de ella, pero no tenía palabras que pudiera decir para consolarla. En cambio, lo menos que podía hacer era tratar de entender qué le había pasado a Summer en primer lugar. El mundo de Remnant no parecía tener nada parecido a la hechicería que pudiera atar las almas de los demás. Por lo tanto, solo podía intentar pedirle una explicación. ¿Cómo te pasó esto?, preguntó después de ver a Summer recomponerse a regañadientes. No puedo recordar, admitió. Los últimos recuerdos que puedo recordar fueron cuando conocí a este hombre que decía ser un Wizard Marshall. Me dio un amuleto de buena suerte antes de que dejara este lugar para otra parte de mi misión. Se puso rígido. Mariscal Mago. Un suspiro casi escapó de su boca, pero todo era posible cuando consideraba las payasadas del usuario de la segunda magia verdadera. Pasó junto a Summer y se dirigió hacia los restos andrajosos de la capa y las armas esparcidas por el suelo, examinándolos minuciosamente antes de encontrar lo que buscaba. En los espacios rasgados de la capa, vio las fluctuaciones de un sello mágico cuyas propiedades distinguió usando una habilidad llamada análisis estructural. Era una magia que le permitía examinar los componentes de los objetos y sus funciones. Al mirar el sello mágico, percibió que su uso era tomar un fragmento del alma del usuario y almacenarlo hasta que sucediera algo drástico en el cuerpo principal y el espíritu. El hecho de que el sello mágico se activara indicaba que Summer Rose había muerto, que algo terrible le había sucedido. En cualquier caso, el resultado fue sombrío. Por lo menos, un aspecto de Summer Rose aún existía en este momento, y el sello de comando dentro de él lo obligó a salvarla. Ese no fue un amuleto de buena suerte que te dio el hombre, le dijo lentamente a Summer. Fue una magia que une el alma. Al escuchar sus palabras, la expresión de Summer se contrajo. ¿Magia? ¿Te refieres a una apariencia?, ella preguntó. Sí, eso es exactamente, dijo, sin molestarse en explicar la diferencia. Lo que hizo la apariencia del Wizard Marshall fue almacenar una parte de tu alma en caso de que algo le sucediera al cuerpo principal. El hecho de que estés aquí y el sello activado significa que... Summer lo interrumpió antes de que pudiera terminar la oración, tragando audiblemente mientras su tez palidecía. Entendió las implicaciones, pero eso no significaba que quisiera aceptarlo.
Pasó un segundo, seguido de un minuto. Al darse cuenta de que la situación no iba a ninguna parte, tomó la iniciativa. A decir verdad, la razón por la que estoy aquí es por Ruby. Ella te extraña, dijo, provocando un grito agudo de Summer. Mi pequeña Rose, ella está aquí, dijo Summer presa del pánico. No, ella no puede estar aquí en medio del territorio Grimm. Tai nunca lo hubiera permitido, murmuró. La culpa que brilló en sus ojos indicó de inmediato a alguien con la experiencia de Summer exactamente lo que había sucedido. Tú la llevaste aquí, casi exigió, entrando en una especie de modo maternal. Por lo menos, parecía haber superado el impacto de su estado actual por el momento. Sacudió la cabeza y no respondió. En lugar de dar explicaciones ahora, lo mejor para él era injertarse el sello mágico de la capa en sí mismo para poder llevarse a Summer con él de vuelta a donde se alojaba Ruby. La foca solo permitía a Summer vagar por cierta vecindad, lo que probablemente explicaba por qué estaba restringida a la cueva y no había explorado demasiado. Sin decir nada, salió rápidamente de la cueva con el sello mágico que ata el alma colocado en su persona. Summer le pisaba los talones, mostrando su experiencia como cazadora mientras seguía perfectamente sus movimientos para evitar al Grimm en el bosque. Cuando el sol se puso en el horizonte y cayó la tarde, fue solo entonces que regresó a Rose Manor con Summer a cuestas. No fue necesario decir palabras entre ellos, ya que simplemente le hizo un gesto a Summer para que entrara. Ella lo hizo sin dudarlo. Sus pies no dejaban sonido, su respiración no contenía calor, ni siquiera tuvo que abrir la puerta para entrar a la pequeña casa de madera. Lo que le esperaba dentro era uno de sus mayores tesoros. Ruby yacía en la cama, dormida pero sollozando. Fue suficiente para prácticamente arrancarle el corazón a Summer, y antes de que ella se diera cuenta, estaba al lado de su hija, con los brazos extendidos para tomar a Ruby en su abrazo y consolarla. Sin embargo, pasó a través de ella. El impacto de todo eso la congeló. Allí estaba ella, su hija llorando justo enfrente de ella y sin poder hacer nada. Se tragó el nudo que crecía en su garganta y empeoró cuando Ruby la llamó mientras dormía. Mami, murmuró Ruby, extendiendo los brazos hacia adelante y pasando una vez más por los de Summer. Estoy aquí, Little Rose, dijo Summer con voz ronca, pero sin obtener respuesta. Ella comenzó a temblar, sus ojos se cerraron con fuerza mientras inclinaba la cabeza. Estoy aquí. Siempre. Afuera, Shirou cerró los ojos y fingió que no vio ni escuchó nada, ni la forma en que Summer se estremeció ante la incapacidad de sentir a su hija, ni la forma en que su compostura se fue perdiendo lentamente frente a él hasta que estaba sollozando en silencio incluso mientras sonreía. Había hecho su parte y llevado a Ruby a su madre, pero no sintió ningún logro de ningún tipo. En cambio, en lugar de sentir que había salvado a alguien, era más como si sin darse cuenta hubiera causado más dolor. Agridulce era la mejor manera de decirlo, y no le sentaba bien, pero no importaba cuánto deseara hacer más, no había nada más que pudiera hacer. Sus labios se apretaron antes de cerrar los ojos para pensar. Por el número de Grimm que notó en los alrededores del asentamiento y la inquietud de la gente del pueblo, estaba claro que estaban cansados de un ataque. El hecho de que el anciano a cargo del asentamiento incluso le permitiera quedarse con Ruby a pesar de la animosidad de los faunos decía mucho de su necesidad de individuos fuertes. La pregunta ahora era cuándo atacarían los Grimm, cuya incertidumbre era imposible de determinar. Además, a pesar de que había reunido a la pareja de madre e hija, le esperaba otra tarea difícil. Miró a los dos en la esquina, uno en cuerpo y otro en alma. Sus manos se apretaron en puños. ¿Cómo iba a convencer a Ruby de que regresara a casa voluntariamente? Un hogar donde solo faltaba su madre. Miró las nubes, los pensamientos vagando a la luz de la luna rota. Gracias por leer. patreon.com/Parcasius. Próxima actualización. Hombre Santo.